Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales. Un saludo especial para aquellas personas que nos escuchan a través de este medio. Busco en ti Radio Online porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rafael Pando en su segmento Caminando con Jesús. Así que, Rafael, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Jorge, buenas tardes y buenas tardes a todos los que nos acompañan en este segmento Caminando con Jesús. Hoy tengo un tema que le titulé Enseñanzas con autoridad y desde luego es hablar del Maestro de Maestros de Jesús y yo espero que sea de bendición también para sus vidas y sus ministerios este tema. Bueno, pues yo creo que muchos de nosotros, si no es que me atrevería a afirmar que todos hemos tenido maestros en nuestra formación escolar, en la primaria, en la secundaria, etcétera. Y cuando hablamos de los maestros, pues seguramente tenemos recuerdos de esos maestros, muchos recuerdos muy agradables de aquellos maestros que han dejado huella en nuestra vida. Y a veces pasa mucho tiempo, nosotros crecemos, nos incorporamos a la vida laboral, etcétera, y guardamos un grato recuerdo de los maestros que participaron en nuestra formación primaria, secundaria, y a veces incluso regresamos a saludarlos, a mostrar nuestra gratitud. Yo estoy seguro que muchos de ustedes que están escuchando esta plática habrán tenido esa experiencia de un buen maestro que tuvieron en sus primeros grados escolares o tal vez de alguna persona fuera del ámbito escolar académico que con sus enseñanzas dejó una grata huella en tu vida. Entonces, yo no sé qué te haya enseñado otra persona que ha bendecido tu vida. A lo mejor te enseñó un oficio, a lo mejor te enseñó a manejar motocicleta, una receta de cocina para hacer un platillo exquisito, tradicional. A lo mejor no entendías matemáticas y él te explicó un poco más de lo que implican las matemáticas, geografía, etcétera. Y todas esas enseñanzas que nos formaron, pues en algún momento alguien nos las aportó, nos facilitó los medios para enseñarnos. Y por eso muchas veces tenemos tan gratos recuerdos de esos maestros. Y pues damos gracias a Dios, ¿verdad? Por toda esa gente que ha dejado huella en nuestra vida y que sus enseñanzas pues han sido parte de nuestra formación. Y así es la vida. Nosotros aprendemos de las personas que saben y que enseñan el conocimiento que tienen y que han recibido también de otros o el que han aprendido en la vida. Y muchos de nosotros tenemos, estoy seguro, influencia de algunos maestros en algunos aspectos de nuestra vida, algunos estilos que tenemos, pues ha sido influenciado en buena parte por aquellos maestros que tuvimos. Y hemos tenido seguramente muchos maestros, también seguramente otros maestros no los recordamos con tan gratamente, ¿verdad? Pero me refiero yo a los buenos maestros que dejan huella. Esos buenos maestros que no solo están interesados en llenar nuestra mente de datos o de conocimiento, no solamente están interesados en que sus alumnos aprendan sentencias de memoria, que aprendan, que puedan retener mucha información, cifras, datos históricos. Más bien, claro que eso es necesario en nuestra formación académica, pero más bien el énfasis de los buenos maestros es dejar bases, bases en nuestra vida, bases morales, bases éticas y sobre todo dejar huella en nuestro corazón. Y bueno, ese es el tema de esta tarde, hablar de la bendición que hemos tenido, de gente que nos ha sido en ese sentido nuestro maestro. Y bueno, los buenos maestros son excelentes, saben cómo interesar a los alumnos en el tema, saben cómo enseñar a razonar a los alumnos, no les dan la respuesta en automático, más bien los enseñan a que ellos mismos encuentren la respuesta y los enseñan a pensar por sí mismos, a formar un criterio.
les animan, recompensan esos avances, esos esfuerzos del alumno con elogios y premios, y desde luego con levantar su interés y animarlos, ayudarlos a salir adelante de todas esas dudas que todos tenemos en muchos momentos de nuestra vida, pero cuando alguien puede guiarnos así como un buen maestro, pues qué bello, ¿verdad? Seguramente tú tendrás gratos recuerdos de eso. Yo al menos en este momento recuerdo a la maestra de música que tuvimos en primaria y era una maestra excelente con su piano. Nos enseñó canciones mexicanas tradicionales y es increíble cómo a veces cuando suenan esas canciones mexicanas en algún concierto en la radio, yo puedo recordar la letra y muchas personas me dicen, ¿cómo te sabes toda la canción? Si ya es muy antigua y tiene tiempo que no la oía, la letra es extensa, pues simplemente es porque tuve una maestra de música en la primaria que nos enseñó bien, que nos interesó, que nos hizo disfrutar el conocimiento que ella nos estaba transmitiendo. Y eso fue en la primaria, entonces seguramente tú también tendrás gratos recuerdos y anécdotas de buenos maestros en tu vida. Y bueno, pues entrando ya un poquito en el tema del segmento, Caminando con Jesús, pues Jesús es el maestro de maestros, ¿verdad? Siempre, cada vez que él enseñó, dejó huella, una huella de bendición en la mayoría de las personas, confrontación en muchos otros que no estaban dispuestos a reconocer cuál era su situación. Y bueno, pues eh, Jesús es el tema de esta tarde como maestro de maestros, ¿verdad? Así es que si un maestro en este secular ha dejado huella en nuestra vida y nos ha orientado y nos ha influido, ¿cómo las enseñanzas de Jesús no van a cambiar nuestras vidas, verdad? Y la Biblia, en las escrituras, nosotros podemos encontrar esta figura de maestro. Desde luego que hay diferentes figuras de maestro. Jesús mismo nos explica algún tipo de maestro bueno, algún tipo de maestro malo, y muchas veces Jesús se refiere cuando estuvo en su ministerio a los maestros de la ley. La descripción de los pasajes donde Jesús se refiere a los maestros de la ley, pues no es muy favorable para estos escribas y fariseos, ¿verdad? Porque pues eran muy rígidos con sus enseñanzas y bueno, eran muy conservadores, tenían como prioridad el judaísmo a toda costa, incluso a veces por encima de los mandamientos de Dios, y así imponían sus enseñanzas a sus seguidores de manera muy rígida, de manera muy estricta, y probablemente muchos seguidores ni siquiera entendían el concepto, pero lo que sí sabían era que tenían que obedecer, entendieran o no. Estaban los maestros de la ley, que eran los escribas, estaban los fariseos, estaban otro tipo de maestros como los herodianos, que pues muchos sostenían sus enseñanzas para fortalecer las aspiraciones de la familia de Herodes a la corona y con sus enseñanzas apuntalaban ese propósito de la familia de Herodes, por eso eran los herodianos. Sus enseñanzas estaban enfocadas a fortalecer a esa familia. Luego estaban los saduceos, otro grupo sacerdotal, y pues los saduceos tenían una diferencia importante de doctrina con los fariseos. Ellos no creían en la resurrección, por ejemplo. Y vemos que en el mismo tiempo de Jesús había diferentes tipos de maestros. Y de manera involuntaria, digamos, Jesús se vio involucrado en la sociedad de ese momento, en los conflictos políticos, en los intereses de grupos dominantes, que cada uno de ellos estaba enfocando sus enseñanzas para un bien propio. Y la diferencia con Jesús es que pues él vino a enseñar que el reino de los cielos se había acercado, no por un interés propio, al contrario, para dar su propia vida por nosotros
Y esas enseñanzas de Jesús, pues claro que contrastaban totalmente con todas las corrientes de enseñanza y con todos los diferentes tipos de maestros que había. Y estos diferentes tipos de maestros, fariseos, saduceos, pues enfocaban su teología, sus enseñanzas, sus ceremonias, a veces incluso por encima de la palabra de Dios. Y bueno, un maestro de vida, un maestro que enseña la palabra, pues no se debe permitir en ningún momento enseñar conceptos de criterio propio o conceptos seculares por encima de la palabra de Dios, ¿verdad? Y esto es lo que estaban haciendo en ese tiempo, en lugar de esos maestros malos de predicar la palabra, los principios del cielo, pues estaban más preocupados en que la gente se aprendiera sus mandamientos, los que ellos habían creado, y que los obedeciera. Entonces, como dije, era una revoltura de diferentes tipos de enseñanza, porque la teología entre ellos era incluso diferente, pero todos tenían algo en común, que todos enseñaban al pueblo de Israel, a la misma sociedad de Israel, a la que Jesús llegó a predicar el reino de los cielos. Y bueno, pues ellos antes de la llegada de Jesús habían estado enseñando cómo era Dios según lo que ellos creían o entendían o les convenía. Entonces, creo que es muy importante reflexionar en esto, porque en esta vida, tú y yo, en algún momento, vamos a jugar el rol de maestros. Es un papel que en algún momento vamos a jugar, enseñándole a alguien lo que nosotros sabemos en nuestra propia casa con nuestros hijos. Y lo que estamos reflexionando ahorita acerca de los maestros de la época de Jesús es que debemos tener presente que para enseñar bien hay que considerar la verdad de la palabra de Dios sin modificarla con algún sesgo personal, porque así no acabaremos enseñando costumbres, tradiciones o criterios propios como la palabra de Dios. Y por eso siempre es bueno tener la escritura a la mano, las citas bíblicas y reflexionar sobre ello, ¿verdad? Entonces, voy a leer el capítulo 23 del Evangelio de Mateo, de los versículos 1 al 7, porque hay un pasaje que quiero leer porque Jesús se refiere a los maestros de la ley y está frente a personas. Entonces, dice Mateo 23:1. Después de esto, Jesús dijo a la gente y a sus discípulos: los maestros de la ley y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar la ley de Moisés. Se está refiriendo a Jesús. Los escribas y los fariseos deben interpretar la ley de Moisés. Y le dice a las personas: así que ustedes deben obedecerlos y hacer todo lo que les digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque no practican lo que predican. Y aquí Jesús nos está dando un principio fundamental para ser un buen maestro, para dar una enseñanza con autoridad. Y le dice a los israelitas: obedezcan a los escribas y fariseos, pero no hagan lo que les digan, pero no hagan lo que hacen, porque no practican lo que predican. Y un buen maestro que enseña con autoridad es porque practica lo que predica, vive lo que el principio moral y espiritual de la palabra, él mismo lo vive en su vida. Y Jesús sigue hablando a la gente, refiriéndose a estos escribas y fariseos, y dice: le atan cargas pesadas a las personas, las ponen en sus espaldas, pero ellos mismos no están dispuestos a mover un solo dedo para levantar esas cargas. Y todo lo que hacen es para que la gente los vea. Entonces, hay dos principios que ya Jesús nos está revelando. Una, ser congruentes, que lo que enseñamos es lo que nosotros vivimos. Y la otra es la motivación. Jesús dice que este tipo de maestros hacen las cosas para que la gente los vea. Y esa es una mala motivación para un buen maestro. Un buen maestro
tiene en su corazón bendecir a otro con lo que le está enseñando. No lo está haciendo por lucirse con los demás. Dice Jesús, usan estos maestros en la frente y en los brazos porciones de las escrituras escritas en cintas y ponen muchos adornos en su ropa para llamar la atención de las personas. Les gusta que los saluden en la plaza y que la gente les llame rabí. Y bueno, ese rabí es el título que los judíos le dan honran a la persona, diciéndole rabí, reconociéndola que es un sabio de la ley. Y esas eran las motivaciones y las preferencias de los maestros con los que se encontró Jesús cuando él vino a su ministerio. Y creo que siguen siendo muy útiles para nosotros hoy en día en el papel de maestros que juguemos, sobre todo enseñando la palabra de Dios, pues guardar nuestro corazón de lo que Jesús nos llama la atención, ¿verdad? No ser como esos malos maestros que no predican lo que enseñan, que tienen motivaciones de protagonismo y que les interesa quedar bien con las personas. Entonces Jesús nos previene del tipo de maestros en los que nosotros no nos podemos convertir. Tenemos que hacer lo que enseñamos, ¿verdad? No repetir lo que estaban haciendo los maestros que Jesús reprendió. Esto es terrible para un maestro que no sea congruente con los principios y valores que enseña. Y luego el maestro, pues Jesús nos enseña también en otra porción de la escritura de este capítulo 23 de Mateo, Mateo 23 del 8 al 12, la forma, la humildad que debe guardar un maestro, un buen maestro. Y dice Jesús, Mateo 23, 8, dice, no permitan que a ustedes se les llame rabí, o sea, sabio de la ley, alguien que tiene conocimiento, dice, porque ustedes tienen un solo maestro y todos ustedes son hermanos. Entonces Jesús dice, hay un solo maestro, que es Jesucristo, y entre ustedes son hermanos. Conserven esa humildad y que el título de maestro o el rol de maestro que desempeñen en algún momento no sea motivo para que ustedes se sientan superiores, ¿verdad? Entonces, también Jesús aprovecha y dice, no llamen padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo padre y está en el cielo. No, ni permitan que a ustedes les llamen guía, porque tienen un solo guía y es Cristo. El más importante de ustedes será un siervo de los demás, porque el que a sí mismo se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Con todo esto, pues Jesús nos enseña que un maestro eh, que entre nosotros no debemos llamarnos maestros, sino conservar la humildad de que somos hermanos y en algún momento yo enseño a alguien y alguien me enseña a mí y nos recuerda a Jesús esto porque es muy importante para nuestra humildad, ¿verdad? Entonces, Mateo 7, 28 y 29 da testimonio que cuando Jesús terminó de enseñar estas cosas, algún mensaje que estaba dando, dice, las multitudes se asombraron de la enseñanza de Jesús porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. Entonces, aquí en el Evangelio de Mateo, estas actitudes erróneas que Jesús critica de los malos maestros, pues hicieron que perdieran autoridad para enseñar al pueblo de Israel. Y tal vez el pueblo de Israel no se daba cuenta porque eran los únicos maestros que tenían, pero cuando viene Jesús y empieza a dar enseñanzas de verdad, empieza a mostrar su congruencia con lo que dice, empieza a mostrar amor por las personas, a ser humilde, pues entonces los israelitas tienen la oportunidad de distinguir a un buen maestro, a un maestro que enseña con autoridad y eso se lo reconocen a Jesús. Pudieron ver la diferencia los judíos de las enseñanzas de un buen maestro y de un mal maestro como los que estaban acostumbrados. Entonces, pues Jesús nos enseña que el buen maestro saca tesoros viejos y tesoros nuevos y se refiere a que enseña las escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento,
porque pues son un todo, ¿verdad? Enseña con amor, de manera didáctica, hablando con parábolas en términos que las personas entiendan y no enseñando cosas difíciles, inaccesibles para las personas que tienen que recibir ese conocimiento. Entonces es muy interesante todas estas características de un buen maestro, porque creo que sería una bendición para nuestra vida poder ser definidos como alguien que enseña con autoridad, porque Jesús es nuestro ejemplo y lo tenemos de muy claro en la Biblia, el camino que debemos seguir para ser un maestro como Jesús, ¿verdad? Con esa humildad, con esa sabiduría. Las enseñanzas de Jesús, como está escrito, eran en parábolas y las personas sencillas las entendían con esas historias de que los elementos de las parábolas eran conocidos para sus oyentes, eran zonas geográficas que conocían, actividades que hacían en el día a día, y a través de esas historias Jesús les enseñaba un principio del cielo. En cambio, las personas que endurecían su corazón, aunque a veces eran personas preparadas, pues no entendían las enseñanzas del Maestro de Jesús, porque una mala disposición para aprender hace que bloqueemos nuestra mente. Así es que eh, Jesús siempre nos pone el ejemplo de la congruencia de su vida con lo que enseña. Y cuando él se bautizó, Juan el Bautista, pues sabía que era el Hijo de Dios, dijo, ¿cómo te voy a bautizar yo? Y Jesús le dio una respuesta diciendo, deja que hagamos esto porque conviene que se cumpla toda justicia. Sabiendo Jesús que él no iba a enseñar el bautismo en agua si él no se había bautizado, y nos enseña su congruencia como maestro, ¿verdad? Pues, ¿qué más podemos decir? El tiempo ya lo estamos agotando, pero pues Jesús, además de enseñar, también hacía milagros, por ejemplo, la alimentación de los 5,000, y Jesús le decía a las personas, ustedes me buscan porque comieron, pero esa no es la motivación principal de querer aprender. Deben de seguirme porque ustedes deben de tener interés en conocer el reino de los cielos que mi Padre les ha acercado, ¿verdad? Estoy parafraseando, pero Jesús hace reflexionar a la gente que su genuino deseo de aprender no es por algún interés o beneficio propio, sino por conocer la verdad. Entonces, pues básicamente es algo de lo que les quería comentar hoy, de Jesús como nuestro ejemplo de un buen maestro, y que yo sé que muchos de ustedes hacen esa función eh, o la van a hacer, y sobre todo que muchos de ustedes son llamados para enseñar las verdades de la Escritura, y que afortunadamente tenemos a Jesús que leyendo los evangelios acerca de sus enseñanzas de lo que es un buen maestro o de lo que no es un buen maestro, pues puede servirnos a nosotros para superarnos en ser como Jesús, dar enseñanzas con autoridad que impacten la vida de las personas a fin de que ellos puedan conocer mejor a Dios a través de un principio que podamos transmitirles. Pues básicamente esa es la plática de hoy. Gracias por seguir este segmento. Siempre vamos a estar hablando de Jesús en diferentes enfoques, pero es el propósito de este programa, Caminando con Jesús. Que tengan una buena semana y los espero en la siguiente. Hasta luego.